Convivencia con la dictadura. Plantear la convivencia es perpetuar la dictadura. Las dictaduras se enfrentan, se desnudan, con firmeza, con coraje, con la verdad. Nos están planteando convivir con la dictadura. Esa es la convivencia de estos señores. Voy a leer el primer punto del acuerdo y creo que es el que al final resume todo. Dice, primero, reconocer que tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo han sido electos de forma constitucional, democrática y legítima para cumplir con los mandatos y periodos determinados por la ley. Aquí está todo. Aquí está todo. En primer lugar, pretenden estos señores mediadores que las fuerzas democráticas venezolanas reconozcamos que Nicolás Maduro llegó al poder de manera legítima y transparente, que no hubo fraude en el 2013. En segundo lugar, pretenden estos señores que nosotros reconozcamos que ha ejercido el poder de manera legítima, que ha cumplido sus atribuciones, que no es un dictador. En tercer lugar, pretenden estos señores que la Asamblea Nacional reniegue de la declaratoria del abandono del cargo. Eso es lo que está aquí. Olvídense del abandono del cargo. Y al final el punto central es, señores, sin protestar, sin que nadie se le ocurra alzar la voz, todos los venezolanos tienen que reconocer que Maduro se queda hasta el 2019. Eso es lo que está aquí. Eso es lo que está aquí. Dicho de forma clarita, explícita. Quinto punto. Vamos a pasar directo allá a las propuestas específicas. Se refiere al trabajo de la plenaria conjunta. La primera parte es sobre el módulo de la paz, respeto constitucional y convivencia institucional. Y dice, normalizar el ejercicio de las funciones institucionales. La Asamblea Nacional adoptará con apego al texto constitucional y a las normas del país las medidas necesarias que permitan el ejercicio de sus competencias. Ahora sí es verdad. Es la Asamblea la que no ha actuado para ejercer sus competencias, la que no ha aprobado leyes, la que no ha emitido votos de censura, la que no ha solicitado interpelaciones, o es que ha sido el propio Ejecutivo y el Tribunal Supremo de Justicia quien le ha arrebatado todo, violando la Constitución. Entonces es la Asamblea la que ahora tiene que comprometerse que sí va a ejercer sus atribuciones. Es decir, que la Asamblea tiene que reconocer que ha sido su responsabilidad y su culpa todo lo que ocurrió el año pasado. Pero esto sí es verdad. Llegamos al siguiente punto. Se exhortará a la Sala Constitucional del TSJ para la adopción de una sentencia que permita superar la situación planteada en el Estado de Amazonas y que encomiende al CNE la convocatoria de nuevas elecciones. Entonces, no reconocemos que desde el principio quien faltó fue precisamente el TSJ al desconocer el derecho de la gente de Amazonas cuando votaron. Con un acto ilegal pretenden corregir otra ilegalidad y que la oposición lo acepte. Y que la gente diga, sí, es verdad. Y que la gente de Amazonas diga, sí, hicimos fraude, vamos otra vez a unas elecciones. Además dice, notificar al TSJ los resultados a los ajustes al reglamento de Interior y Debates. ¿Qué ajustes? ¿Qué ajustes? Es decir, los mediadores pretenden inmiscuirse en las reglas internas de la Asamblea Nacional para favorecer a la fracción del PSUV. Eso es lo que quieren que la Asamblea entregue. ¿En serio? Punto 7. Del segundo bloque, verdad y justicia. Dice así. La Subcomisión de Justicia deberá ver los casos que sean objeto de un tratamiento judicial. Revisión, verificación y respuesta a la situación de las personas privadas de libertad. ¿Que no aprenden?
Es que no entendieron que solamente vamos a aceptar que a los presos políticos se les diga presos políticos, presos de conciencia. ¿De verdad creen que los venezolanos vamos a aceptar esto? Son presos políticos que están siendo utilizados como rehenes en ese mecanismo de la puerta giratoria que tanto ha denunciado el Foro Penal. Sueltan 3, pero te meten 5, te meten 10. Y además te persiguen aquellos con los cuales quieren presionar a las fuerzas políticas para que firmen esto. Acordar un listado base de las personas privadas de libertad. Identificar las personas que tienen problemas de salud debidamente certificados y proceden a clasificarlos. ¿De qué estamos hablando? No son fichas de canje. Todos los 107 presos políticos tienen que ser liberados ya. No hay más nada que hablar. Voy a pasar al tercer punto, la situación económica social. Y habla del tema del abastecimiento. Porque es que esto no es problema del régimen. No fue culpa de Maduro. No. El horror que hoy vivimos en la salud y en los alimentos, eso no fue responsabilidad de sus políticas. No lo reconocen. Y ahora hablan de un plan de abastecimientos de medicamentos con UNASUR y la OPS. Nosotros tenemos más de 3 años alertando de lo que venía, de una crisis humanitaria. Y esta gente se ha negado hasta el día de hoy. Se han negado a permitir que Cáritas y la Iglesia ingrese medicamentos que hubiesen salvado decenas y miles de vidas hasta el día de hoy. Y están negociando con la vida de los venezolanos, chantajeando, ofreciendo esa ayuda a cambio de que claudiquemos en la lucha política. Todos sabemos que es indispensable la llegada de esta asistencia de emergencia, pero todos sabemos que eso es un alivio a corto plazo y que no alcanza para todos. La única manera de que se solucione el problema brutal de la familia venezolana, del ingreso, de la comida, de la salud, es que obviamente se cambien todas estas políticas. Y para cambiar todas estas políticas hay que cambiar a Maduro y al régimen, punto. De lo contrario, esto no es ni siquiera un pañito caliente. Y todos lo sabemos. Voy a pasar al punto 10. Presupuesto y financiamiento. Y yo debo alertar que ¿qué opinión tendrán estos mediadores de la oposición venezolana y de la Asamblea Nacional si son capaces de poner esto en blanco y negro? Si son capaces de poner esto en un papel. Miren lo que dice. 1. Revisar por parte de la Asamblea Nacional los acuerdos financieros suscritos por el Gobierno Nacional con miras a lograr su aprobación. Acuerdos pasados. Explorar la voluntad para que la Asamblea Nacional apruebe el presupuesto y la ley de endeudamiento de forma tal que se logre normalizar la gestión financiera y el papel fiscalizador de la Asamblea, sin que la Asamblea valide, evalúe, analice o corrige el presupuesto. Es decir, se deja de comprometer desde ya a que van a aprobar un presupuesto que no conocen y una ley de endeudamiento a la cual no le han hecho ajuste alguno. Pero no se queda allí. Una vez restablecida la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo, se podría considerar la posibilidad, oigan esto, de un acto jurídico por el que la Asamblea Nacional se compromete a honrar los compromisos financieros de la República. ¿Saben qué? Estos mediadores suponen que la Asamblea Nacional y la oposición venezolana es capaz de ocultar y legalizar el saqueo y la corrupción que le han hecho al país. Eso es lo que esto significa. Esto es lo que esto significa. Que la Asamblea Nacional ampare las mafias y asuma la responsabilidad frente a todos los venezolanos de que eso es legítimo y comprometa tu dinero, tus recursos, el que necesitamos para reconstruir este país, para avalar estas mafias que están detrás de esta maniobra.
Y como si esto no fuera suficiente, no podemos dejar de mencionar el apartado que se refiere a la institucionalidad y al cronograma electoral. En lo que se refiere al Consejo Nacional Electoral, dice textualmente: cooperar conjuntamente en el marco constitucional, oigan esto, para exhortar al TCJ que se pueda proceder conforme corresponda a cooperar con el nuevo nombramiento de los 2 rectores del Consejo Nacional Electoral. Es decir, el TCJ va a decidir quiénes son los rectores. Bueno, como mínimo esto es una contradicción a lo que dicen antes de que la Asamblea va a recuperar sus atribuciones, porque hasta el día de hoy la Constitución venezolana dice que es la Asamblea Nacional quien nombra a los rectores, punto, no es el TCJ. 2 rectores, no señores, no son 2, son los 5 rectores, porque aquellos 3 que fueron nombrados de manera expresa y inconstitucional en el año 2015, hace mucho rato que esta Asamblea debía haber nombrado nuevamente, porque la omisión legislativa no existe. Entonces, según este documento, la Asamblea Nacional tiene que entregar su facultad de nombrar a los rectores y comprometerse que va a nombrar 2, no 5. Dice además, la designación de los mismos será por consenso, entendiendo que existen o se crearán las condiciones jurídicas para ello. La única conducción jurídica es reformar la Constitución, pues que quieren que ignoremos la Constitución. O sea, este documento de los mediadores plantea que violemos la Constitución. En caso que se logre un acuerdo entre las partes sobre los nombres de los 2 nuevos rectores, la decisión será comunicada a la presidencia del TCJ, exhortando que se pueda considerar positivamente las nominaciones acordadas. Es decir, aquí el poder supremo, el soberano, no es la gente, no somos nosotros que elegimos a la Asamblea Nacional. El soberano es un TCJ designado violando la Constitución que sigue las instrucciones de Maduro y el régimen. Aquí se invirtió todo. La gente al servicio de la dictadura, y el TCJ es quien nos manda. Y los que votamos, y cuando elegimos esa Asamblea Nacional, pisoteado, ignorado. Señores, esto no es un problema solo de que se acabó la democracia, se acabó la república. Porque si no hay soberanía popular, se acabó la república. Esto es lo que quiere consagrar este documento. Y por supuesto, dejamos para el final el cronograma electoral. Yo quiero pedirles que escuchemos bien. Considerando el cronograma electoral aprobado por el CNE, se podrán sugerir, previo acuerdo de la plenaria de esta mediación, las posibles fechas para las elecciones de gobernadores y alcaldes que se efectuarán en 2017 y que, de ser así acordado, podrían celebrarse conjuntamente. Ustedes escucharon elecciones presidenciales, no aparecen. Vean el documento completo, no aparece. Es decir, lo que se está negociando es lo que está en la Constitución, las elecciones de gobernadores y alcaldes. Eso es objeto de negociación. Eso es objeto de negociación. Por eso, voy a dejar hasta aquí el análisis de este documento y muchos otros puntos. Es que no nos puede sorprender lo que ocurrió ayer. La gente ayer lo dijo claramente. Por aquí no es. Esta no es la ruta por la cual estamos dispuestos a arriesgar la vida. No es resignación, no es cansancio, es indignación. Es una profunda frustración y decepción, porque esta no es la ruta. Por eso yo quiero decir a todos aquellos venezolanos, yo tengo confianza que este documento no será suscrito por ningún miembro de las fuerzas democráticas opositores y que se le dejará muy, muy claro a estos mediadores lo que los venezolanos vamos a hacer. Nosotros vamos a rescatar nuestro destino y la única ruta que permite la salvación de Venezuela es la salida de esta dictadura ya. No vamos a entregar esta lucha porque nos ofrezcan cargos, puestos o elecciones de gobernadores y alcaldes. Se trata de salvar a Venezuela, se trata de detener el hambre, la miseria. Por eso esta ruta no es, y nosotros no la acompañamos. Y no vamos a aceptar
que nos pretendan chantajear o amenazar para entregar la fuerza que tenemos los venezolanos a cambio que nos ofrezcan unas promesas de unas elecciones que están en la Constitución, las de los gobernadores y alcaldes. De esto nos separamos y esto lo denunciamos. Nuestra lucha es con la gente, escuchando a los venezolanos que ayer salieron y a los millones que no salieron pero están dispuestos a luchar. Y a cada uno de esos venezolanos los convocamos a ese gran movimiento de ciudadanos para hacerle entender a la dictadura que no vamos a claudicar. Este documento de la infamia, de la rendición, es hoy repudiado por todos los venezolanos. Y el momento de dejarle claro a todos aquellos que pretendan negociar con Venezuela que los venezolanos, los ciudadanos, no lo vamos a tolerar. Muchísimas gracias. Escuchaban declaraciones entonces de María Corina Machado, dirigente de la organización 20 Venezuela, quien expresaba entonces su rechazo de la Constitución o del acuerdo que se realizó por parte de los mediadores internacionales en Venezuela. Aseguró que mediante el documento suscrito por los mediadores del diálogo se pretende aceptar que el gobierno de Nicolás Maduro ha ejercido sus funciones en su mandato y cumple con la estabilidad económica del país. Vamos a seguir escuchando de inmediato esta rueda de prensa que se realiza desde la Organización 20 Venezuela en Altamira. Es la ruta. El diálogo del año pasado fracasó y murió. Y esta es la idea, la pretensión de resucitarlo. Por cierto, ¿de verdad alguien cree que los señores Zapatero y Samper pueden plantear algo más a Venezuela? Y que nosotros vamos a acudir como si ellos fueran mediadores confiables. Cualquier proceso de negociación a ser discutido parte de la base de contar con personas absolutamente confiables para la población venezolana, no quienes hoy evidentemente están al servicio del régimen, escuchémoslo, están al servicio del régimen. Aquí no hay nada que discutir. Lo que hay que hacer es un planteamiento muy firme a todos los actores internacionales diciendo: creemos en una negociación, en un acuerdo en el cual se parta de una mediación genuinamente de cara a la Constitución y a la libertad. Hemos dicho en muchas otras oportunidades quiénes pueden ser referentes mundiales democráticos en quienes todo el país pueda confiar. Hemos dado todo nuestro respaldo a la Organización de Estados Americanos y la iniciativa de su secretario general Luis Almagro. Pero lo que no vamos a aceptar es que se entregue la lucha de 18 años, que es lo que aquí se plantea. Y nosotros rechazamos ese fraude que constituyó las reuniones de diálogo en República Dominicana, las de la Rinconada y las que dieron lugar a esa enorme decepción que al final, hay que decirlo, se entregó la lucha, se entregó el revocatorio, se entregó la lucha, la ruta del desconocimiento, se entregó la calle, se entregó la mayoría de la Asamblea Nacional. Por favor, lo que los venezolanos están diciendo por ahí no es. Escuchemos a la gente y acompañemos a aquellos venezolanos que hoy exigen mucho más de nosotros. Reconozcamos los errores y avancemos juntos, pero con una verdadera unidad que tiene un solo propósito: la salida de la dictadura, no la convivencia con la dictadura. No creo que ayer fue suficiente en términos de los objetivos que necesitamos, pero es un paso importante porque si sirve para que todos hagamos una profunda reflexión de lo que los ciudadanos requieren y están reclamando de nosotros como líderes, dirigentes de este país, pues entonces habrá sido un gran resultado. Y es un primer paso para corregir la ruta y el rumbo. Yo voy a repetir, nosotros no fuimos a entregarle al rector Rondón una solicitud de que haga elecciones regionales. No, porque esa no es la demanda de 20 Venezuela. Nuestra demanda es que este régimen tiene que salir ya, porque hemos cumplido los mecanismos constitucionales para así lograrlo. Y porque estamos escuchando a la gente. Y porque la angustia es real, porque se nos están muriendo niños cada día que pasa y crece toda una generación sin alimentos, sin medicina, sin educación. Y yo les pregunto, ¿puede Venezuela esperar hasta el 2019 así? ¿De verdad? ¿De verdad esto es lo que nos están planteando? ¿Esperar hasta el 2019 así? 10.500 niños. Y que a cambio de eso, la oposición se dé por bien servida, porque le hacen unas elecciones regionales que corresponden en la Constitución y que están en el cronograma.